Me presento, yo soy la licenciada Vanessa Solís Fernández, soy licenciada en Psicología Social y pues bueno, quiero agradecer antes que nada y antes de iniciar esta conferencia, sean bienvenidos todos ustedes los que están viendo esta transmisión y quiero agradecer al licenciado Ariel Juárez, presidente municipal de Cuautitlán, por prestarnos este espacio para poder dar esta conferencia. Al igual quiero agradecer al organismo Desconcentrado de la Mujer. Muchas gracias por esta invitación para generar información a los padres de familia y adolescentes, y más en estos tiempos de pandemia. Bueno, voy a iniciar con algo sumamente importante, que es para ir conociendo toda la situación que los adolescentes enfrentan al generar o al no conocer como tal una prevención. Se sabe que el embarazo adolescente es un problema social y de salud. ¿Por qué? Porque al final del día, muchas veces por creencias o por cuestiones que a veces no estamos informados, creemos que lo más factible es pues salir de casa o estar encontrarnos en una situación de embarazo. Quiero retomar que vamos a comenzar a hablar sobre la intervención importante que tienen los padres de familia. Es por eso que al tema le llamamos intervención educativa para prevenir el embarazo en adolescentes. Es sumamente importante que los padres de familia intervengan en esta situación. Todo inicia desde casa, ¿sí? Obviamente también es importante el conocer los métodos anticonceptivos, el ir viendo cuáles son los mejores métodos para no contraer una enfermedad venérea e igual un embarazo. Sí, muchas veces en salud nos podemos enfocar en eso, en generar información anticonceptiva, pero aquí algo muy importante y de lo que yo me voy a enfocar es el cómo mantener una comunicación con nuestros hijos, cómo conocer a nuestros hijos desde la infancia hasta la adolescencia, porque al final del día nosotros sabemos que en la infancia podemos moldear ciertas cosas de nuestros hijos. Cuando llegan a la adolescencia, ellos muchas veces no se entienden ni comprenden qué es lo que les está sucediendo. La adolescencia para ellos es un cambio totalmente, salir de la infancia a la adolescencia es un cambio, porque crecen físicamente y mentalmente. Al igual que nosotros como papás, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo mantenemos una comunicación asertiva a ellos para que ellos puedan tener ese contacto con nosotros y poder también generar dudas, empezar a implementarse como más educación en lo que ellos están deseando? Por eso yo voy a partir desde aquí que hay que fortalecer la educación sexual. Hay que, no solamente basta con una charla, porque muchas veces pensamos que al papá le toca sentarse con el hijo adolescente y hablar con él, y a la mamá le toca hablar con la hija adolescente. No, al final del día pueden intervenir los dos. Los dos es importante que mantengan esta comunicación, romper esos tabú. ¿Por qué? Porque nos da mucha pena, nos da mucho miedo hablar con nuestros hijos sobre la sexualidad. El cómo mi hijo o mi hija va a saber eso, porque siempre lo hemos manejado como algo que no es prohibido, algo que no se puede. Entonces desde ahí yo me voy a acercar a mi hija a tener una charla, 2 charlas, 3 charlas, las charlas que sean necesarias para yo empezarle a hablar a mi hijo de la importancia que tiene la sexualidad y el cómo yo me voy a cuidar, ¿sí? Obviamente no tienen que entrar en detalles de cómo yo y demás, no, sino simplemente lo que uno va conociendo, el ir generando esa educación sexual. Ok, yo voy a partir, porque ya les dije que los métodos anticonceptivos es muy importante, las charlas con los papás es muy importante para ir generando esa comunicación, pero yo voy a partir desde la orientación que nosotros como padres tenemos que realizar y cuáles son las cuestiones emocionales que llegan a afectar a nuestros hijos adolescentes, ¿ok? Es un problema totalmente que viene de casa.
a veces, no siempre, pero sí es importante que tengamos como consciente eso, que muchas veces nuestros hijos adolescentes llegan a generar esa expectativa de decir, ya estoy grande, ya tengo 13, 14, 15 años y se sienten muy grandes, y muchas veces desean salir de casa por alguna situación emocional que estén viviendo ahí o algún problema en casa. Aquí lo importante es que nosotros como papás les generemos metas, los apoyemos a que generen sueños. Muchas veces ellos piensan que al tener un embarazo, eso ya se generaron como unas buenas personas, ya hicieron, pues ya llegaron a hacer lo que ellos se realizaron como tal. Aquí es importante que los adolescentes tengan metas y sueños, que empiecen a estipular qué es lo que quieren, qué es lo que desean. Yo como papá, ¿cómo lo puedo ayudar? Si mi hijo no se propone ninguna meta, ningún sueño, obviamente, pues desde ahí tenemos que partir. Muchas veces decimos, pero es que si yo no pude, yo no lo tuve y demás. Siempre sabemos que queremos lo mejor para nuestros hijos. Desde ahí hay que ver qué es lo que desea tu hijo, qué es lo que quiere, qué sueños ellos tienen, para que al final del día puedan ir manejando esta situación. Al igual, los problemas afectivos en la familia son sumamente importantes. Cuando un hijo adolescente tiene ese problema, a veces no se siente entendido. Siente que mamá y papá lo odian, sienten que en casa no lo quieren, que los juzgan por cualquier situación, y ellos creen que encontrar esa salida de tener novio, novia y tener un embarazo sería lo mejor. Ajá. Es importante empezar a sanar relaciones con nuestros hijos. Sabemos que a veces como padres no tenemos una guía para ir manejando la situación con ellos. Es difícil decir, tengo un manual y ya sé cómo actuar con mis hijos. No, aquí lo importante es yo identificar cómo estoy tratando a mi hijo, cómo me estoy comunicando, ¿sí? Porque muchas veces decimos, ya se le pasará, ya pasará la adolescencia, ya va a pasar esto, y a lo mejor lo va a olvidar, pero en eso que nosotros no tomamos acciones pueden suceder muchas cosas, y una de ellas es un embarazo no previsto o algún otro tipo de situaciones. Es importante que como padres de familia tengamos un acercamiento, que nosotros generemos esa comunicación y empecemos a escuchar qué es lo que quieren nuestros hijos. Si a veces sentimos que nuestros hijos no nos entienden, no sabemos cómo hablarle, entonces es cuando me puedo acercar a un profesional, porque sabemos que no como padres nacemos sabiendo todo. Obviamente nosotros vamos a ir evolucionando conforme vamos conociendo también el carácter de nuestro hijo. Recuerda que muchas cosas que tu hijo realiza o que hace es por lo que está aprendiendo en casa. Tu hijo va a aprender a amar y va a aprender a hacer como él está haciendo a lo que tú le estás mostrando. Si tú decides generar cambios, porque nunca es tarde para un cambio, tu hijo posiblemente lo va a generar, o que él también decide decir, yo no quiero esto para mi vida y lo voy a ir cambiando. Es por eso que yo te recomiendo como psicóloga que puedas empezar a plantear un proyecto de vida con tus hijos. Y a lo mejor es difícil, pero eso también lo manejan en las escuelas, pero desde casa hay que manejarlo. Hay que manejar desde casa esa importancia de que ellos se generen un proyecto de vida. Y no solamente estoy hablando del proyecto de vida, de trabajo, de que quiero formar una familia y demás, no, sino en lo laboral, en la cuestión de pareja, en lo familiar, en lo económico, en lo que le gusta, en lo que no le gusta, cómo le gustaría tener una pareja. Eso hay que empezar a hacer. A veces nos es difícil empezar a trabajarlo con los hijos, pero podemos agarrar una libreta, un cuaderno y podemos comenzar a hacer con ellos metas. ¿Qué es lo que te gustaría? ¿Qué te gustaría estudiar? Posiblemente van cambiando esas ideas. Podemos hacerlo cuando sea una fecha especial para ellos, en un cumpleaños o al inicio de año. A ver, hijo, vamos a volver a retomar el libro, el cuaderno de tus proyectos y vamos a ver qué has hecho, cómo lo has evolucionado y qué has cambiado o qué te gustaría cambiar. Porque a lo mejor él dice, quiero estudiar Derecho, y a lo mejor al año dice, no, mamá, ya quiero ser médico.
Entonces, eso también es generarle una aspiración a nuestros hijos de que ellos vayan generando ideas en que no solamente quieren establecer o realizarse como padres. No es malo pensar eso, pero sí no hay que permitir que nuestros hijos en la adolescencia quieran ser papás, porque imagínate, un problema se le suma otro problema. Entonces estamos hablando que tenemos un niño queriendo cuidar a otro niño. Imagínate, como papás sabemos cómo es esta situación de tener a un hijo. Sabemos que el tener un hijo implica demasiadas cosas económicamente, de salud y socialmente. Entonces, si nosotros desde ahí no deseamos eso para nuestros hijos, yo parto de ahí. ¿Qué es lo que te gusta, hijo? ¿Qué es lo que quieres realizar? Vamos a ver, te llevo, te busco. Sabemos que a veces no contamos con esa solvencia económica, pero hay muchas cuestiones que nosotros lo podemos hacer. Podemos, es lo que yo les decía, un cuaderno y vamos a ir proyectando qué es lo que queremos, hijo. O a lo mejor en la escuela pides que te hagan un examen de orientación vocacional para que él se vaya dando la idea a tu hijo o hija de qué es lo que ellos quieren, qué es lo que desean, ¿sí? Y ya ellos no se van a sentir estancados en decir es que no sé nada o no sé qué es lo que yo esté decidiendo. Es por ello que vuelvo a reiterar que hay que generar relaciones sanas. A veces como papás no sabemos nuestros hijos qué es lo que quieren, qué es lo que desean, pero a lo mejor es porque no tenemos una comunicación asertiva con nuestros hijos. Obviamente no vamos a ser los mejores amigos de nuestros hijos, porque jamás nos vamos a igualar un hijo con su papá, ¿no? Porque con papás tiene que haber una línea de respeto y con los amigos sí podemos igualarnos, ajá. Pero aquí lo importante es cómo me estoy comunicando con mis hijos, cómo yo le estoy enseñando a mi hijo adolescente, a mi hija adolescente, cómo es el amor, cómo es la parte afectiva, el cómo debe de expresar sus emociones, si siente miedo, si siente enojo, irle generando esa parte de, hijo, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Qué piensas? ¿Qué pasa? Posiblemente tu adolescente esté en una etapa donde ni tú mismo lo sabes entender y dices, híjoles, ¿qué está pasando aquí? Yo siempre le digo a mis pacientes, piensa piensa en esa edad que tú tuviste de tu hijo. Ahora ponte a pensar igual si tu hijo puede pensar como tú. Tú de 35, 40 años, ¿tú crees que tu hijo pueda pensar como tú? Más bien nosotros como papás tenemos que pensar como nuestros hijos. Yo ya pasé por esa etapa, qué es lo que me gustaba, qué es lo que no me gustaba. A veces sentía que no me querían, sentía que a veces me querían mucho, a veces nada, sentía que me controlaban. Todo eso nosotros hay que empezar a reflexionar y ver y ponernos a su nivel de ellos, de a ver, hijo, puedo entender que estás pasando por esta situación, pero quiero saberlo desde ti. ¿Qué es lo que está sucediendo? Sabemos que en la adolescencia, y se dice que el 45% de los adolescentes de 15 a 19 años comienzan a mantener relaciones sexuales. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados, porque no vamos a estar siempre preparados como tal, pero sí tenemos que estar generando investigaciones, generar como esa parte de acercamiento con nuestros hijos, porque sabemos que va a pasar. No sabemos a qué edad, lo que queremos prevenir que no pase en la adolescencia, pero sabemos que se va a enamorar, sabemos que va a estar emocionado con una pareja. Entonces desde ahí yo tengo que empezar a focalizar qué es lo que mi hijo o hija está deseando. Y entonces cuando yo le hablo de sexualidad a mi hijo, le estoy generando confianza y ya no le estoy generando ese tabú, porque cuando yo mantengo ese distanciamiento de decir, no, es que cómo vas a ver cómo nació un bebé, cómo vas a ver cómo se pone un condón, cómo vas a ver qué métodos son buenos, desde ahí yo estoy generando el miedo a decir, no, nadie debe de saber sexualidad, porque socialmente muchos le tienen miedo a saber de la sexualidad. Muchos piensan que hablar de sexo o de sexualidad es malo. Y desde ahí entonces no estamos nosotros generando esta educación sexual, le estamos metiendo miedo a nuestros hijos. Y entonces ellos muchas veces por inconsciencia, por generar esta falta de educación, ellos muchas veces llegan a decir, pues vamos a ver qué es esto, ¿no? Tanto que me lo están reprimiendo, tanto que me lo están
empezando a generar como que no debe de ser, muchas veces se arriesgan. Y eso también tiene que ver como cómo soy como papá, si soy permisivo, soy democrático, soy autoritario, porque muchas veces podemos tener a nuestros hijos muy encerrados, muy aislados de lo que es la vida, no los dejamos como hacer porque tememos a muchas circunstancias, pero tampoco les hablamos de eso. Y entonces yo le genero ese miedo a mi hijo, y cuando mi hijo sale al mundo, pues lo empiezan a enseñar, o le empiezan él empieza a ver desde otra perspectiva cómo es eso, porque en casa no lo sabe, y en casa obviamente puede pasar esa situación. Muchas veces han llegado en terapia adolescentes que piensan que con un beso pueden quedar embarazadas, y les da mucho miedo de es que a lo mejor ya me embarazó. Entonces desde ahí es importante hablar con los papás, hablar con ellos y decirle, la educación sexual se trata de esto. Y como papá y como mamá tenemos miedo a que nuestros hijos tengan un embarazo, entonces hay que prevenir desde antes. Hay que sanar eso que nosotros tenemos que sanar. Sabemos que no podemos entender a totalidad a nuestros hijos porque están cambiando de carácter, están cambiando totalmente todo. Sabemos que físicamente. Aquí lo importante es comenzar a tener ese acercamiento, a sanar esa relación, ¿sí? Y es por ello que toco mucho lo de la educación sexual, porque igual una vez me preguntaban en una consulta, y es que si sí le ayudo a mi hijo a prevenir, pero tuvo un abuso sexual de un familiar, desde ahí también tenemos que partir. Porque sabemos que nuestros hijos en la adolescencia, o tanto como niños o adolescentes, pueden ser parte de un abuso sexual, pero de nosotros está prevenir. ¿Cómo voy a prevenir? Hablándole a mi hijo y a mi hija desde chicos y adolescentes. Es lo que yo les decía, no basta con una charla, ¿eh? Tiene que ser varias charlas, aunque sonemos como discos rayados, aunque digamos ya mi mamá otra vez me vuelve a hablar como adolescente, tenemos que ser repetitivos y seguir hablando de esa cuestión. Yo como educación sexual a nuestros hijos, ¿qué le voy a decir? ¿Cuáles son las partes íntimas que se pueden ver de nuestro cuerpo y cuáles las que no? Yo siempre a mis pacientes les digo, lo que pueden ver son tus ojos, tus manos, posiblemente tus pies, pero ya tus pechos, tus testículos, tu vagina, eso ya nadie lo puede ver. Desde chicos hay que aclararles quiénes solamente los pueden bañar, quiénes solamente pueden estar con ellos, porque muchas veces me han llegado a preguntar o han llegado o nadie me ayudó a prevenir esa parte porque mi papá me tocaba o mi abuelito me tocaba o mi tío me tocaba y salí embarazada, pero porque hay un tabú ahí, porque la familia no permite generar esa conciencia de decir no vas a permitir que nadie te toque, ¿sí? Y el tener un acercamiento de comunicación, acércate, dime, yo te voy a creer, porque muchas veces a nuestros hijos pensamos que como nos mintió una, dos, tres veces, siempre nos va a mentir. Es por eso que yo te pido, papá, te pido, mamá, te pido, adolescente, que tú tengas ese acercamiento con tu mamá y con tu papá. Dices, es que me regaña, y es que me dice, y es que me hace, sí, pero solamente ellos van a saber cómo orientarte, cómo apoyarte. Y si no lo tienen en ese momento, esa situación para poderte ayudar, posiblemente busquen ayuda de algún profesional o de una persona en área de salud que te pueda ayudar. No tengas miedo. Sabemos que en la adolescencia se empieza a dar la atracción, ¿no? La atracción de decir, es que ya me está gustando alguien, es que físicamente estoy creciendo como tal. Entonces comenzamos a atraer, tenemos como ese cosquilleo, ¿no? Así le llaman los adolescentes. Me emociona ver a una muchacha o me emociona ver a un muchacho. Desde ahí estamos hablando que ya está despertando esa sexualidad de nuestros hijos y que por eso tenemos que romper ese tabú de decir, no voy a permitir que obviamente quiero lo mejor para mi hijo, no voy a permitir que caiga en un embarazo no deseado. Porque sabemos que se generan muchos cambios. Una matriz de 15 años, pues obviamente no está totalmente desarrollada para tener un bebecito, ¿no? Como también físicamente no están preparados para tener a un bebé.
como yo les decía anteriormente, ya sabemos todo lo que implica un hijo, todo lo que es económicamente, todo lo que implica físicamente, y obviamente si nosotros empezamos a ver que nuestro hijo tiene 15 años, ¿qué educación le puede dar a ese bebé? Desde ahí está prevenir. El prevenir a mi hijo, a mi hija, que no todo es el despertar ese líbido, el decir qué voy a sentir. Obviamente cuando uno les habla de sexualidad a nuestros hijos, ya ellos lo ven con una línea de respeto y ya saben que el sexo y que la sexualidad no es mala y que obviamente van a estar más conscientes y van a generar más conciencia al saber en qué momento van a querer entrar a ese mundo de las relaciones sexuales. Pero si nosotros les estamos hablando desde antes, les generamos esa línea de respeto de decir el sexo no es malo, obviamente hay que ir a hablarles de manera, pues, sexual, de manera, irles explicando poco a poco. Muchas veces nos da miedo de cómo le voy a enseñar a mi hijo a poner un condón. O sea, ¿cómo le voy a hablar de eso a mi hijo? Desde ahí nosotros tenemos que partir. Y obviamente ya no lo va a ver con ese morbo, porque me ha tocado ir a las secundarias y para los niños es súper morboso llevar un condón e inflarlo y traerlo ahí jugando. ¿Sí? Posiblemente no todos, porque a lo mejor ellos sí tienen más conciencia de lo que es la sexualidad, lo que es una situación preventiva. Pero obviamente estamos hablando que muchos niños les causa morbo porque está despertando ese líbido, esa parte de decir, y a ver qué es esto, y cómo se pondrá, y por qué se pondrá, y si me lo sabe, pondré, ay, sí me lo sabe, sí sabré pondrérmelo. O sea, todo ese tipo de cosas se empieza a generar desde ahí. A veces pensamos que la escuela tiene que hacer todo, ¿eh? Pensamos que los libros tienen que hacer todo y que los libros son los que van a ayudar a mi hijo a mantenerse informado sobre las relaciones sexuales. Pero nosotros como papá, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo nos estamos acercando a hablarle a mi hijo, a hablarle a mi hija de estos factores que son sumamente importantes para poder establecer una educación sexual? Sé que obviamente la manera preventiva siempre se da de manera médica como de cuestión de anticonceptivos y demás, pero yo les estoy hablando de este enfoque psicológico, de esta cuestión psicológica. ¿Cómo vamos nosotros a prevenir esto? Y es por eso que yo les decía, comiencen a generar metas con sus hijos, proyectos. Sé que suele ser muy repetitivo, pero si yo empiezo a conocer con mis hijos lo que ellos desean, lo que ellos quieren como cuando sean adultos, lo que ellos desean estudiar, qué desean como pareja, que se empiecen a proyectar más allá, obviamente vamos a tener un futuro pues más tranquilo, más prometedor. Si nosotros decimos, pues no, ya tengo 15 años, ya me estoy quedando, porque también suele pasar eso, porque a lo mejor en las familias dicen, yo me casé a los 12, a los 13, a los 15, mi hija ya tiene 16, 17, ya se está quedando. Nosotros como papá tampoco tenemos que presionar esa parte de nuestros hijos. Tenemos nosotros que ser esa parte educativa. Yo siempre le digo a los papás, tú eres responsable de la salud y de la educación de tus hijos. De ellos también depende el cómo van a ver al mundo, cómo van a ver la vida, cómo van a comenzar a ver las cosas diferente desde su perspectiva. Obviamente sabemos que somos seres moldeables y que si nos van diciendo cosas y vamos viendo cosas y vamos probando cosas, va cambiando nuestro pensamiento y vamos deseando empezar a generar otras ideas y decir, esto es lo que quiero o no es lo que quiero, si es lo que me gusta o no es lo que me gusta. Si yo enseño a mi hijo a poner límites, entonces él va a decir sí o no. Porque a veces también les permitimos que tengan su novio a los 11, 12 años, ¿no? Entonces, desde ahí como papás también hay que echarnos un clavado qué es lo que estamos haciendo. No los vamos a tener reprimidos a nuestros hijos, porque si yo tengo un hijo reprimido donde no lo dejo salir, donde le oculto ciertas cosas, cuando él llegue a salir y conozca otro mundo, posiblemente sea su salida. Al decir, no, esto no quiero que mi mamá o mi papá me tengan así, y se van por lo más fácil. Y piensan que realizarse con un embarazo o irse con una pareja ya se realizaron. Pero obviamente ya estamos hablando que traen cargando más situaciones, más cosas. Y eso obviamente a ellos los va estancando. Siempre nosotros hay que ofrecerles
cosas a los hijos, y no económicas ni materiales, sino hablarle a nuestros hijos desde el punto de qué es lo que te gustaría a ti, hijo, tener. No pienses en una casa, en un carro, ¿qué te gustaría? Obviamente, como yo le decía, no solamente enfocarnos en lo material, también en lo emocional. Hijo, ¿cómo te haría sentir si tienes un acercamiento más conmigo? Si tienes un acercamiento más con tu papá. Empezarle a hablar desde ese punto. En verdad, tenemos que generar relaciones sanas con nuestros hijos. Si tu hijo está triste, tiene miedo, porque a veces no conocemos o no hacemos tanto nuestras emociones tan conscientes, que dicen, no sé qué le está pasando, es su carácter, hay la adolescencia, hay las hormonas, y todo le añadimos a las hormonas. Pero no me acerco a mi hijo a decirle, hijo, ¿qué tienes? ¿Tienes miedo, tristeza, estás enojado? Pero para partir de eso hay que conocernos como papás. Hay que saber cómo yo como mamá y como papá estoy fungiendo para que ellos también comiencen a conocer esa parte emocional, ¿sí? Por eso hago hincapié que no eches a la borda el acercarte, el hablarlo. Como adolescente es importante que generes confianza con tus padres. Ellos son los que van a estar ahí para apoyarte. Que si tienes dudas, no lo preguntes, a lo mejor sí con un amigo y demás, pero posiblemente tampoco esté muy informado el amigo. Acércate a una persona que te pueda ayudar, que te pueda orientar, para que no empieces a manejar tu vida de algo que a lo mejor te podrías arrepentir, ¿vale? Recuerda que prevenir es muy importante, y más si quieres algo diferente en tu futuro, comienza desde la prevención y comienza a proyectarte cosas diferentes en tu vida. No dejes atrás tu proyecto de vida, y vuelvo a hacer hincapié en eso, si es posible cada año o cada que cumplas años, o a un cierre de ciclo de año en Navidad o en una fecha especial, ve cambiando ese libro que hagas de proyecto de vida, y ve viendo qué es lo que te gustaría, qué es lo que no te gustaría, qué le cambiarías, y eso te va a hacer para que tengas más visión a tu vida futura, ¿ok? Pues bueno, me voy despidiendo. Agradezco a todas las personas que hayan estado en esta transmisión. De nuevo vuelvo a agradecer al Ayuntamiento de Cuautitlán y al organismo Desconcentrado de la Mujer por este espacio para poder hablar sobre este tema. Al igual, les dejo mi número de teléfono por cualquier situación. Yo soy terapeuta de especialidades odontopsicológicas. Estamos aquí en Tlalnepantla, en Barrientos. El número que les dejo es el 55 38 96 32 03, o bien el 55 88 87 44 56. Al igual, pueden acercarse conmigo si tienen alguna situación, o al organismo que ellos igual están para ayudarlos o apoyarlos en cualquier tema sobre adolescencia o prevención del embarazo. Muchas gracias por su atención, y espero el tema haya sido de gran importancia para padres y adolescentes. Gracias.